Se vive el Mundial de Fútbol en este año 2026 y uno de los equipos latinos de América que lucha en este torneo es el conjunto de Uruguay, un equipo que no es el mismo de años anteriores, no es el Uruguay de Cachabache Forlán, no es el Uruguay de Luis Suárez, es el Uruguay de Valverde. Ese es el Uruguay actual que tiene que luchar en un grupo donde le tocó el equipo de España. Y tenemos como invitado en la remontada Alexander Rafo, que vive en Guatemala, pero es uruguayo de nacimiento. Sigue los pasos de este equipo de Uruguay y aquí vamos a tener sus análisis. Bienvenido, Rafo. Muchas gracias, Liván. Muchas gracias también hasta España con Frank. Un placer estar con ustedes, poder compartir un poco de lo que tenemos en criterio específicamente. Podemos hablar de todos, ¿no? Pero ahora me dijeron, vamos a hablar de Uh Uruguay. -huh. Perfecto, vamos a hablar de Uruguay. Entonces vamos a tratar de dar un poco de lo que considero que puede dar Uruguay, de lo que respalda Uruguay en cuestión de historia, de mística, de expectativas, y espero que sea de beneficio para el programa y para la gente que nos está viendo. Bueno, Fran, te hago el pase. El Vamos pase allá. de taco para Fran. Y vamos con la primera pregunta con Rafa. Voy a hacer la asistencia. No hay muchas expectativas con esta garra charrúa, que tal parece que la garra ya no tiene tanto filo como antes, Alexander, y quiero que nos Sí. ayudes a entender este aspecto, porque Uruguay en modo mundialista ha venido de más a menos. Recordamos los cuartos de final del 2018, pero se quedan a las puertas o sea, se quedan en una fase de grupo en la última edición que fue en Qatar. Ahora llegan una eliminatoria que tuvo dos caras para Uruguay, que lo mismo dejaron una buena impresión, pero después un sinsabor. Pero ¿en qué momento llega esta Uruguay al Mundial 2026? ¿Está en un grupo accesible para avanzar a instancias decisivas? Sin embargo, al parecer no convence para la opinión pública. Sí, mira, yo creo que hubo un tema, hubo un parteaguas en la era de Bielsa. Cuando inició Bielsa, creo que hubo mucha credibilidad, hubo mucho prácticamente ilusión de parte del entorno y también de parte de los futbolistas. Y si mal no recuerdan, como lo mencionó Frank, en la eliminatoria Uruguay inició muy bien. Darwin Núñez venía siendo el goleador de la eliminatoria. Colectivamente se entendía la idea y era muy comprometido con lo que exigía Bielsa. Y fue un parteaguas cuando, por presión mediática, y ojo, quiero hacer un parteaguas, para mí es un ídolo Luis Suárez y como uruguayo lo tengo en un pedestal, pero me parece que hay tiempos para todo y me parece que había cumplido su etapa de selección específicamente y sí, tal vez estaba el tema del último baile, como dicen, Last Dance y Sí. demás, pero la presión mediática hizo de que se convocara a Luis Suárez nuevamente y Luis Suárez de cierta manera entre que aportó y no prácticamente a esa doble jornada que fue contra Brasil y contra Argentina, que le ganamos a Brasil en Brasil, le ganamos a Argentina en la Bombonera, y después se fueron a la Copa América y en la Copa América parece que todo se destruyó, todo el trabajo que prácticamente se venía haciendo por un tema más de convivencia, del día a día, de la empatía. Ya se olvidó el tema del fútbol y se priorizó el tema humano. Y creo que ahí es donde se le cayó el equipo a Bielsa. ¿Por qué? Porque con influencia de Luis Suárez y otros referentes que venían del proceso de Tavares, cayeron en el tema de que no estaban a gusto con Bielsa, la forma de trabajar con Bielsa, la exigencia de Bielsa, el hecho de que ya no pensaba tanto en lo sentimental, en la empatía, en el hecho de tratar de ver qué necesitaba o cómo se sentía el jugador, sino que solo era práctica, indicaciones, exigencias, resultados, expectativas. Y creo que eso
tras muchos años, porque estamos hablando que con Tavares desde el 2007 para prácticamente 2021 fue mucho tiempo el de Tavares. Entonces, toda esa camada de jugadores se criaron futbolísticamente y en un tema grupal con Tavares. Entonces, el cambio era fuerte. Era bueno el cambio con Bielsa porque había mucho jugador joven. Háblese Ronald, háblese Valverde, háblese Araujo, el propio Darwin. Pero cuando entraron los referentes antiguos, parece que movió un poco el piso. Cuando, me voy a extender un poco, pero quiero que entendamos el Sí, contexto claro. de esto. Cuando se retira prácticamente de selección uruguaya Luis Suárez, que creo que fue contra Paraguay el último partido, si no estoy mal, tal vez estoy equivocado. Hace unas declaraciones, cosa que me parece que Luis Suárez tiene eso. Como jugador es un fenómeno, mete garra, calidad, es líder, pero me parece que fuera de la cancha, cómo actúa como persona individual, a veces se le zafa la cadena, como se dice coloquialmente, y hizo unas declaraciones en contra de Bielsa, hizo declaraciones en contra del cuerpo técnico, hizo declaraciones en contra del manejo del grupo, de lo que pasaba dentro del CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento de Uruguay Celeste, y creo que todo el entorno se le vino en contra a Bielsa, la presión mediática hizo que los jugadores ya perdieran esa convicción, esa credibilidad, esa práctica, ese compromiso, se podría decir, con el proyecto, y se vino a pique porque Uruguay, aunque es un país chico, en el tema mediático es muy fuerte, el periodismo, e influye mucho. Y la gente también saca conclusiones y mínima cosa que salga mal, después se viene todo el mundo encima. Creo que eso es parte de lo que pasó con Uruguay. Y fue un proceso complejo, venían de un prácticamente fracaso de Copa América porque nos quedamos contra Colombia en semifinales y la expectativa era jugar la final contra Argentina. Y ese proceso de empezar a perder partidos, empatar partidos en la eliminatoria, que las cosas no funcionaban, que Darwin dejó de hacer goles, que se empezaron a lesionar jugadores, que el rendimiento no era igual, que en amistosos no se era igual que las expectativas iniciales. Y creo que fue un proceso turbulento y complejo. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Me parece que se manejó de cierta manera bien a pesar del último terremoto que hubo prácticamente porque Uruguay perdió por goleada contra Estados Unidos en un amistoso. Y eso era como el punto de inflexión para echar a Bielsa y que Bielsa entregara prácticamente, sí, horrible, echar a Bielsa y que prácticamente entregara el puesto y que pasara algo similar a lo que pasó con Diego Alonso cuando sustituyó a Tavares, se acuerdan, previo a Qatar, y que ganó 3 partidos al hilo y íbamos con la convicción y con la idea de que Uruguay iba a ser campeón del mundo. Pero no le alcanzó, ¿por qué? Por la inexpertise que tiene Diego Alonso, por las expectativas muy altas que hay que decirlo, porque la historia juega en muchos aspectos, tal vez no en la cancha, pero sí en el entorno, en el pensamiento, en todo ese tipo de situaciones juega. Uruguay nunca, que fue prácticamente protagonista en un mundial, iba como favorito, jamás, nunca. Entonces, el entorno hizo entender de que éramos prácticamente uno de los favoritos, al menos en Latinoamérica, para hacer la hazaña en Qatar. Y no fue así. Situaciones que no cuajaron, que no funcionaron, algunas decisiones arbitrales que obviamente, a pesar de tener VAR y todo, dejan mucho que desear. Esas son cosas que no nos vamos a meter en este momento. Pero el entorno decía, bueno, ya se hizo con Tavares, entró Diego Alonso, que ahora se vaya Bielsa y que agarre otro y que veamos qué pasa, que ese Claro, dejarlo a la revulsivo, suerte. que ese revulsivo inmediato de esa motivación de que vuelvan a convocar a Luis Suárez, o sea, ¿me entendés? Toda la nostalgia prácticamente que se manejaba, y no fue así. Al contrario, vino la federación y dijo, no, respaldamos a Bielsa, Bielsa sigue en el proceso, me parece que las cosas también, y tuvieron que cerrar la boca, hacer prácticamente caso a lo que se estaba planificando, y ya se vio diferente esa fecha FIFA contra Inglaterra, contra Argelia, ahora esta convocatoria en el microciclo interno, y me parece que Bielsa fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque previo a dar la lista hizo una convocatoria
como un auditorium prácticamente con todo el periodismo y el entorno deportivo futbolístico de Uruguay y presentó todo lo que había hecho en su trabajo, en su planificación, en su proyecto de los últimos 3 años. Demostró lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, los resultados, todo ese tipo de cosas, y cerró diciendo que él se iba terminando el Mundial, que él ganara el Mundial o no ganara el Mundial, él ya no iba a ser más el técnico de la selección uruguaya. Eso le sacó mucha presión a todo, al entorno y también a los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores ahora ya no se la van a jugar por Bielsa, se la juegan por ellos, se la juegan porque puede ser el último Mundial de muchos, o puede ser el Mundial del prime de otros tantos, o puede ser el primer Mundial de una carrera exitosa para otros tantos. Entonces me parece que el chip cambió un poco, que fue lo que afectó a Uruguay. Uruguay no lo afectó la capacidad futbolística, sino que fue el tema del entorno, la empatía, la credibilidad, el grupo. Y dentro de todo, uno que está cerca lo ve. Tal vez estoy en Guatemala, pero siempre sigo todo, obviamente. Me parece que se llega con una expectativa ya un poquito más limpia, la gente ya como que soltó ese enojo, esa molestia, esa inconformidad, esa incredulidad con el proyecto de Bielsa, y justo no hubieron partidos amistosos previo a viajar a Estados Unidos, pero hubo convivencias con niños, con escuelas, con algunos departamentos y ciudades que abrieron los estadios públicamente para que la gente fuera, se tomara fotos. Volvió a conectar prácticamente ese lazo prácticamente que se tuvo en el 2010, ¿se acuerdan? Después de llegar prácticamente a semifinales. Sí. Eso marcó prácticamente el proceso de Uruguay y esa nueva versión de Uruguay en las nuevas generaciones. Y me parece que si ahora... Oye, Rafa, hombre por hombre, dale, Iván, perdón, pero me extendí para que entendieran el contexto. No, pero bueno, Sí. esta panorámica, incluso lo pudiéramos sacar en dos partes. Una parte de cómo es el proceso para entender en qué momento llega Uruguay a la Copa Mundial, y lo otro, qué puede pasar con Uruguay en el Mundial a partir de lo que tiene.